sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer. Dios te bendiga. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, dispuesto a estudiar la Escritura en el devocional Tiempo con Dios. El día de hoy estudiaremos el tema de las tinieblas a la luz del Hijo. Ahora estamos en Colosenses capítulo 1, versos 9 al 20. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, de las tinieblas a la luz del Hijo. Esta hermosa carta, esta hermosa epístola, nos tiene muchas enseñanzas. Recordemos que una de las herejías que el apóstol Pablo estaba atacando y previendo para que la iglesia no cayera en ello, era que las personas y las doctrinas heréticas enseñaban que Jesucristo no era Dios. En otras palabras, negaban la deidad del Señor Jesucristo. Y como sabemos, esa es una doctrina que todos debemos conocer y todos debemos respaldar y creer. No porque alguien se los diga, sino porque la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Así como un maestro se preocupa de que sus alumnos tengan bien claro el tema y se preocupa acerca de las malas prácticas o un conocimiento errado que ellos puedan adquirir, así el apóstol Pablo se preocupa por esta iglesia en la ciudad de Colosas. Se preocupa de que las malas doctrinas, las malas enseñanzas, vengan a desviar su atención de Dios, de Jesucristo, hacia cosas terrenales. Por ello es que el apóstol Pablo comienza su carta, su tratado hacia ellos, de la siguiente manera. El apóstol Pablo inicia diciéndoles que él ora por ellos, ora por toda la iglesia, por un punto en específico. La Biblia nos dice: oro por ustedes y no dejo de pedirle a Dios de que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. El apóstol Pablo lo que tenía en interés era que la iglesia pudiese conocer la voluntad de Dios, que la iglesia pudiese llevar ese conocimiento, esta sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Recordemos lo que la Biblia nos enseña en Proverbios. La sabiduría es poder vivir de una manera que agrade a Dios, basados en los principios de la Biblia. Esa es la sabiduría: tomar buenas decisiones con base en la Escritura, en lo que la Biblia dice, tener pensamientos que agraden a Dios, decisiones que agraden a Dios, palabras que agraden a Dios. Toda nuestra vida debe agradar a Dios con base en la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo les está diciendo, yo no quiero, es como si les estuviera diciendo, oro por ustedes todos los días, sí, y lo que le pido a Dios es de que puedan conocerlo a Él, que puedan conocer su voluntad, que puedan tener sabiduría e inteligencia espiritual. Y también les dice, lo que yo quiero es que ustedes por favor conozcan a Dios, verdaderamente conozcan al Señor, que su vida pueda girar en torno a Él. Y es lo que nosotros debemos aprender y adquirir de esta primera parte. Todo lo que en nuestra vida hacemos es bueno. Nuestro trabajo, estudios,
a lo que nos dediquemos, nuestra familia, etc. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer y anhelar para otros y para nosotros mismos es poder conocer la palabra de Dios, poder conocer a Dios revelado en su palabra, conocer su voluntad y vivir lo que la Biblia nos enseña. Pues el versículo 10 dice, si ustedes conocen la palabra de Dios y la voluntad de Dios, van a poder comportarse como que son hijos del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Nosotros debemos saber que si somos cristianos y vivimos de una forma correcta, de una forma que agrada a Dios, no es por nuestras fuerzas, es porque conocemos la palabra de Dios. Y si nos hemos preguntado, ¿por qué me cuesta tanto vivir una vida en santidad? ¿Por qué me cuesta tanto alejarme del pecado? Entonces será necesario que busquemos todavía más a Dios para poder conocer más a Dios. El apóstol Pablo les dice, pido a Dios, dice la escritura en la versión 60, conforme a la potencia de su gloria. No está diciendo que el cielo tenga una potencia de poder, no, está diciendo la escritura. El apóstol Pablo está diciendo un atributo acerca de la gloria de Dios, no que esto sea para nosotros, no que esto sea una forma de entender que las bendiciones van a llegar con potencia, porque aquí dice la potencia de su poder y van a llegar muchas. No, es un atributo del poder de Dios. En otras palabras está diciendo el apóstol Pablo, pido a Dios que con su glorioso poder los haga fuertes. Es lo que el apóstol Pablo pedía para la iglesia de Colosas y lo que Dios quiere para nosotros, que seamos fuertes en toda situación. Aunque venga la tempestad, aunque haya personas que sean difíciles de tratar, nosotros debemos ser fuertes. Por eso aquí hay dos características que debemos adquirir de parte de Dios y solamente las podremos adquirir de parte de Dios. Dice el versículo 11, para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, ¿esto qué significa? Bueno, la paciencia es para soportar situaciones difíciles y la longanimidad es un corazón con alegría, con fortaleza, con paciencia, pero para poder soportar a las personas. Ahora, ¿por qué está haciendo este comparativo? ¿Por qué les está dando tanto detalle acerca de su forma de orar por ellos? Bueno, recordemos que tanto los cristianos de Colosas como nosotros somos personas que venimos del mundo, personas que venimos de un mundo de tinieblas, y una oscuridad es un mundo en donde no existe la luz de Dios, una vida en donde no existe la luz de Dios, y es lo que nosotros éramos, personas sin la luz de Dios. Y es Dios el que nos libra, es Dios el que nos trajo hasta este punto de nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo empieza a explicar el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? La Biblia nos dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Cuál es la luz del Hijo? La luz del Hijo es que tenemos liberación y perdón de nuestros pecados. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos, amados hermanos, no tenemos una opción. No tenemos una sugerencia. No, tenemos el deber de conocer a Dios. Tenemos el deber de buscar a Dios, de conocerlo. ¿Por qué? Porque debemos comportarnos como hijos de Dios. Ahora, ¿es fácil? Por supuesto que no. No es nada fácil. Pero por eso el apóstol Pablo nos pone el ejemplo. Él está diciendo, yo oro por ustedes para que ustedes lo logren. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar por la iglesia para que también como congregación lo logremos juntos. No orar solamente por mi persona, no nada más enfocarme en Señor, por favor dame y hazme y yo. No, es Señor, haznos como iglesia tuya unos verdaderos hijos tuyos. Y el apóstol Pablo, para terminar de reafirmarles a ellos que son hijos de Dios y que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, les empieza a atacar esa doctrina herética que decía que Jesucristo era un hombre normal, no era Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está atacando. Entonces, empieza diciéndoles, el Cristo que yo les estoy diciendo, es la imagen visible de Dios, porque Dios es invisible y Jesucristo es su primogénito. Y Jesucristo existe antes de todo lo creado. Está diciendo, ¿creen
que alguien que existe antes de todo lo creado realmente no puede ser hijo de Dios? Es imposible. Debemos saber que Jesucristo es la imagen visible de Dios, porque Dios es espíritu. La Biblia nos dice y nos empieza a narrar de una forma tan magistral cómo es que Dios Padre creó todo lo que existe en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él todas las cosas se mantienen en orden. Y ahora, por si la iglesia de Colosas y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos la duda de si Cristo es importante para nosotros, bueno, el apóstol Pablo dice, además Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para así tener el primer puesto en todo. En otras palabras, nosotros debemos creer, debemos confiar, debemos conocer y saber que Jesucristo es el primogénito, el unigénito, sí, el único Hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Dios también, pero somos adoptados, somos injertados. Y esto es lo que nos debe a nosotros entender que somos personas distintas, que no podemos vivir como vive el mundo. ¿Qué aprendemos de este devocional? Tal vez vimos muchísimos temas, pero son todos importantes para nuestra vida. ¿Qué aprendimos de este devocional? Que lo que debemos anhelar para nuestra vida y para la vida de la iglesia a la que pertenecemos y del cuerpo de Cristo no es la prosperidad, no es la felicidad, no es la comodidad, es el conocimiento de Dios. Poder conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos vivir como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos creyentes. Debemos vivir sabiendo que es por medio de Cristo que estamos aquí, que por medio de Cristo es que podemos tener perdón de nuestros pecados, redención por su sangre. Es lo que tenemos nosotros por el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El primogénito, el unigénito y el que existe antes de la creación y que existirá por siempre y siempre. Por medio de Él, Dios nos reconcilió y reconcilió a todo el universo, haciendo que todo gire en torno de Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Que esta palabra se quede en nuestros corazones, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto, que Dios te bendiga. Naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre.